Pichincha Universal, generando noticias. Muy buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a quienes nos escuchan también. Muy amable. Supongo estar pendiente e inteligenciado sobre la última coyuntura jurídica alrededor del Consejo de Participación Ciudadana, los juicios políticos que se pretenden, ya no solamente en contra del presidente, sino ahora también del consejero Walter Gómez. Siempre la alusión ha sido a incumplimientos o falta de apego a las normas antes de iniciar las funciones en el Consejo de Participación Ciudadana, lo cual ha sido objetado por varios constitucionalistas que en esta mesa han dicho: mientras no haya incumplimiento de funciones en el ejercicio, no hay juicio político. ¿Cómo lo ve usted? Y yo me voy a sumar a la opinión de esos constitucionalistas. En realidad no se puede iniciar juicios políticos en contra de los consejeros de participación por actos cometidos antes del ejercicio de la función, mucho menos por inhabilidades en el cargo. Si hay inhabilidades en el cargo, que esa es la acusación que se ha hecho hasta ahora, estas deben ser analizadas por la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría determinará, después del debido proceso y después de evacuar todos los descargos que presenten, si hay o no hay esas inhabilidades. Si hay las inhabilidades, por supuesto, corresponde que sean destituidos. Claro que habría sido de desear que estas inhabilidades sean detectadas por el órgano que estuvo a cargo de la calificación de las candidaturas y en el momento oportuno. ¿Pero no es responsable el órgano que califica? No, también es responsable quien se encuentra en el cargo con una inhabilidad. O sea, allí son responsables ambos. Ya. Obviamente la primera responsabilidad radica en quien se presenta para la candidatura, que no puede presentarse sabiendo que tiene una inhabilidad. Pero, por ejemplo, allí, perdone que le interrumpa, doctor, Gonzalo Silva manifestó que la ley orgánica, a ver, en el caso del Código de la Democracia, que es un cuerpo orgánico por sobre la ley de participación ciudadana y control social, dicta que las únicas prohibiciones son que participen miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, y que está por sobre esta ley de participación ciudadana que habla sobre no ser parte de cultos, por ejemplo. No es verdad. Las leyes orgánicas tienen igual jerarquía, ¿sí? Tanto el Código Orgánico de la Democracia como la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana son orgánicas. Más allá de eso, la Constitución que prevalece sobre ambas establece también cuáles son las capacidades y las inhabilidades para ser funcionario público. Y dentro de esas está el no ser miembro de un culto religioso. No ser representante, dice la norma. Claro, representante. Hay un debate, ¿no? que Claro. está sujeto a que los jueces Claro. lo decidan. Gracias. A que los jueces lo decidan o a que la Contraloría originalmente en su examen lo establezca y después será susceptible de que los jueces lo analicen. ¿Representante quiere decir el obispo? ¿El obispo representa la iglesia? Jerárquico. ¿O representante quiere decir el sentido Presidente de la Conferencia Episcopal. el sentido de la prohibición era, o es, mejor dicho, que no debemos tener funcionarios que sean miembros de un culto religioso? Claro. Esta es una cosa que debe ser dilucidada ya por los jueces. Pero se puede Pero- interpretar si dice pero- representante y no miembro de un culto. Sí, porque si hay una ambigüedad en la expresión, si lo que quiso decir, habrá que revisar cuáles fueron los debates, cómo fue el proceso de aprobación de esa norma, para saber si en realidad lo que se quiso decir es que los miembros de un culto religioso no pueden ser parte de la función pública por el principio de laicidad del Estado, ¿no? El Estado es un Ya. Estado laico. No hay temas de constitucionalidad respecto de discriminación o de inhabilidades que no son compatibles con No, los porque derechos. ahí es preferible que prime el Estado laico. O sea, Ok. es importante que el Estado sea laico y que la administración pública no sea susceptible de teocracias. Ya, La ¿y por qué democracia ahorita es está en laica. cuenta todo el mundo? Sí, pues ese es el problema. Claro, todo el mundo O sea, sabía que era claro, sacerdote. o sea, doctor esa Suárez. es la, Se hizo esa es proselitismo la con eso. principal objeción que yo en lo personal tengo contra quienes aprobaron o contra los que tenían que verificar los requisitos de las postulaciones. Obviamente esto para mí no le exonera al señor Tuárez de no haber estado incurso en la prohibición. Ajá. Más allá de eso, de haber dicho, miren, aquí hay una ambigüedad, interpreten ustedes, verán que yo soy sacerdote y como sacerdote me estoy presentando. No estoy ocultando que soy Claro, él lo sacerdote. dijo. Y entonces ustedes miren, ¿sí? Yo digo que no soy un representante porque a mi entender la norma prohíbe a los representantes, es decir, a los que ejercen la titularidad de la jerarquía eclesiástica que se presenten. Yo no soy, yo soy un sacerdote. Pero ustedes sepan,
Y ahora sí, los que tenían que calificar, esos son los que estaban obligados a hacer una consulta al procurador o una consulta a quien quiera que sea, para establecer si la prohibición alcanza solamente a los directivos o si también alcanza a los miembros de cualquiera de los cultos, en el caso del sacerdote, de la Iglesia Católica. Pero para esto había una comisión de revisión de los requisitos en el Consejo Nacional Electoral. Y luego fue al contencioso y fue electoral. regulado así, tenía que existir la comisión. La comisión no puede limitarse a recibir documentos, por juramentados que estén. La comisión tenía que verificar, porque así se llamaba, comisión de verificación. Entonces tenía que verificar que la persona que le presenta un documento tiene básicamente los requisitos fundamentales. Y como ustedes bien señalan, el sacerdote Tuárez se presentó incluso su campaña con los distintivos como del sacerdote. Más allá de eso, la propia Asamblea Nacional lo posesionó. Yo recuerdo, todo el mundo ahí el sacerdote Tuárez fue a posesionarse con el alzacuellos de sacerdote. Entonces, los asambleístas que hoy están impulsando el juicio político, lo que tuvieron que hacer en ese momento es decirle, señor, discúlpeme, yo por lo menos con mi voto no lo voy a posesionar, con mi presencia no lo voy a posesionar, porque usted es miembro de un culto y la ley dice que usted no puede posesionarse, ¿sí? Entonces no hay un acto consumado. Claro, hay una serie de incumplimientos que tienen que ser observados, lo cual tampoco le eximen, según mi criterio, al sacerdote de que si se encuentra incurso en una prohibición que tiene que ser declarada por los órganos competentes de aclarar que efectivamente existe esa prohibición, tenga que ser destituido, pero por la Contraloría, no vía juicio político. Otra cosa es que la Asamblea ahora esté asimilando esta falta de asistencia o esta asistencia y después este retiro del sacerdote Tuárez de la comisión a la que fue llamado, a la que fue convocado, ¿no? Ahí efectivamente los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos tienen obligación de informar a la Asamblea, y en el caso de los consejeros de participación, efectivamente los consejeros están sometidos a juicio político, a responsabilidad política por parte de la Asamblea. Entonces, ahora entender que el levantarse de la silla y retirarse es una vulneración a las funciones y a las atribuciones de él, es como un poco extender la sábana. Yo más bien pensaría, en eso yo debo ser un poco más radical, yo pensaría que si hay razones que atribuirles, pero a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, es que llevan ya 1 mes y medio de posesionados y no han tomado una decisión. Claro, eso es más razón de incumplimiento. Pero por supuesto, ahí sí están incumpliendo sus funciones. Exacto. Pero los 7, o sea, los 7, no todos. Selectivamente, si a eso vamos. O sea, más grave pienso yo que levantarse de la mesa y dejarles a los asambleístas en la sesión, más grave pero les dejó el informe, ¿no? Más grave que eso es no sé lo que 1 mes y medio estar procesionados y no hacer nada, y no resolver nada. Ya. Eso sí me parece grave. Ahora, yo quiero preguntarle esto que tiene que ver con esto. El padre Tuárez pasó por el filtro del Tribunal Contencioso Electoral también. Sí, claro. Y ese pronunciamiento no es de última instancia. Sí, así es. Pero el pronunciamiento no tiene que ver con la inhabilidad esta puntual. ¿Sí? Tuvo que ver con otras razones, hasta donde yo recuerdo. Sí, porque le impugnaron media humanidad. Sí, ¿no? le impugnaron, pero no tuvo que ver con la inhabilidad por esta razón específica que tiene que ver con la pertenencia a un culto religioso. Nunca nadie le impugnó ese hecho, ¿no? Así es. Consecuentemente, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Que haya un pronunciamiento de la Contraloría, básicamente para definir el asunto? Si hay la inhabilidad, claro. Ajá. Y en cuanto a la Asamblea Nacional, tendrá que demostrar la Asamblea Nacional dentro del proceso político que esto es importante, es un juicio político, pero por político que sea, no está exento de cumplir con las responsabilidades del debido proceso. Claro. Y tiene que cumplirse. Y ahora le involucran al consejero Walter Gómez también. Ya, pero antes de ir a eso de ya. Walter Gómez, solamente Terminemos una el tema, última ya. cosita. ¿Cuál es el artículo en el cual se ampara justamente una destitución desde la Contraloría? Porque, claro, hubo objeciones en el caso del prefecto Mariano Zambrano, de Carlos Ochoa, en el sentido de que lo actuado anteriormente a un cargo no habilita que para el cargo que se está haciendo el juicio político le aplique. Claro, pero no es el caso. El caso del señor Tuárez sí es para el cargo para el que está ejerciendo. Ya. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre? La Contraloría tiene competencias para hacer auditoría de gestión en primer lugar y tiene competencias también para determinar responsabilidades administrativas. ¿Cuál es la base de la determinación de una responsabilidad administrativa? El incumplimiento de las normas
legales de un funcionario. Entonces, por supuesto, cuando un funcionario se encuentra en inhabilidad de ejercer el cargo, está incumpliendo una norma legal. En este caso, si la Contraloría determina que el señor Tuárez ha incumplido con la prohibición de presentarse a la candidatura y de ejercer el cargo siendo miembro de un culto religioso, entonces tendrá que establecer eso. Y verificada el incumplimiento de la norma, procede la sanción administrativa, que es la multa y la destitución. Ya, y Pablo Solís no ha escatimado en esfuerzos para que ese proceso continúe. De hecho, ha ratificado que esto va porque va. Pero sin embargo, y aquí yo le pido su criterio también, lo más apegado a derecho, como siempre lo hace usted, doctor Raza, el propio cargo que ostenta el contralor subrogante prorrogado, que además es autoproclamado, también está en entredicho. Y precisamente de esta autoridad es de la que se podrían estar encargando estos días, si es que lo hacen, Si se ponen a trabajar. los consejeros de participación ciudadana. Claro, bueno, mientras él esté en funciones, los actos que él ejecute se presume que son legítimos, que son legales y que tienen que ejecutarse, ¿sí? Salvo que más adelante venga una autoridad diferente o un juez determine que esos actos han sido viciados de alguna nulidad y los deje sin efecto, ¿sí? O sea, esto mismo que discutimos ahora sobre este tema se discute con la sentencia controversial de la Corte Constitucional que blindó las decisiones del Consejo Transitorio y que le quitó al Consejo de Participación que iba a ser electo, hoy ya posicionado, la capacidad de revisar sus propias decisiones. ¿Le quitó? Le quitó, por supuesto, Pero le cercenó según ilegalmente. otros analistas no pueden retirarle esta Bueno, capacidad revisora. Eso que fue llaman. lo que dijo la sentencia de la Corte. Claro. ¿sí? Una cosa es que hayan dicho, No, otra cosa sí, es que pero sea posible. la sentencia de una Corte es una sentencia que tiene que cumplirse y ahí se empiezan a dar estos enredos. Ya. Entonces, bueno, pero digamos, los entes de las entidades y instituciones públicas conservan esta capacidad en términos generales, a excepción de esta anomalía que se produjo con la sentencia de la Corte Constitucional, Ya. en términos generales conservan esta capacidad. Entonces, si es que existen razones de nulidad, una autoridad posterior puede revisar lo hecho por una anterior, sí, siempre que justifique que existen causas de nulidad, en eso no hay discusión alguna. Entonces, claro, pero digamos, si la Contraloría actual llegase a establecer responsabilidad administrativa y a destituir del cargo, esa destitución se presumiría legal, legítima, hasta que alguien declare lo contrario, digamos. Ya. Otra cosa es que el cargo de Contralor General del Estado, efectivamente, la designación depende del Consejo de Participación Ciudadana. Y ese es un cargo que se encuentra pendiente. Y esa es una de las cuestionadas decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Dejar blindando al Contralor General del Estado hasta Prórroga. que Siendo subrogante. hasta que venga el famoso Tribunal de Cuentas. Que ¿sí? nunca Ni la propuesta. O sea, ni la propuesta se ha debatido, ni mucho menos. En todo caso, habrá que ver qué decisiones toma el Consejo de Participación en ese sentido. Ahí yo creo que se conjugan dos temas, las posibilidades jurídicas de revisión y las decisiones políticas de hacerlo. Y me parece que en ninguno de los dos ámbitos los consejeros de participación ciudadana están siendo lo suficientemente contundentes. ¿Sí? O sea, porque no es cuestión aquí además me parece un error estratégico terrible del señor Tuárez, el empezar a anunciar y amenazar lo que va a hacer antes de hacerlo, antes de ejecutarlo y de concretarlo. O sea, porque si a mí me eligen para un cargo y estoy sentado ahí, voy a tener, y tengo la mayoría, tomar pues las decisiones que tengo que tomar. Claro, que se pongan a trabajar, claro, doctor. en lugar de estar haciendo mítines políticos, ¿sí? Claro, más huele a campaña Entonces, que a ejercicio sí, de funciones. pero bueno, entonces esto tenían que hacer. Y esa justamente es la objeción que yo tengo. Mes y medio, no han decidido nada, no han nombrado siquiera a los secretarios. Se han pasado quejándose de lo que no Pero, les han dejado la información, eso- en fin, eso iba a que preguntar. la queja es pertinente, digamos, si no les han dejado, bueno, tenían que No denunciar. pueden trabajar. Sí, pero ya, tomen decisiones. Sí. Sí, o sea, Que se Y ahí pongan a está. trabajar, doctor. Ahí usted tiene toda la pues ahí razón. sí sobradas razones tendría la asamblea para decir no han Pero hecho nada en un mes y no medio, trabajan. se van todos. Uy, Claro, pero ahora aquí ya les dio el argumento que les faltaba, vea, doctor. y aquí dicen también la amiga Alejandra Sánchez, muchas gracias a quienes nos siguen e interactúan con nosotros en las redes sociales. Entonces aquí tienen la culpa también tres partes, CNE, asambleístas y el padre Tuárez. Por tanto, todo el mundo está objetado Fuera bajo... todos. ¿Cómo es que no se dieron cuenta que era sacerdote? Ah, es que no me gustó cómo actuó. Ahora sí, persigámoslo. Bueno, nos vamos al tema de Walter además, Gómez. perdón que Sí. diga algo Sí, por adicional. favor. Además, muchos de los objetores del señor Tuárez, en su momento determinado, le pusieron en la polla de quienes sugerían para... De Nebot incluso claro, para estuvo. votar.
Entonces, bueno, hay que hacer un mea culpa acá. Y con- La realidad es que la convulsión política y la coyuntura política le va ganando, como siempre, le va ganando y le va llevando mucha distancia a las posibilidades jurídicas de hacer las cosas. Qué Es una lamentable. verdadera lástima, porque Sí. se está, en efecto, afectando a las instituciones democráticas. Es el Y este dilema- es un poder del Estado. Es el dilema del Ecuador, Ujú. ¿ya? Pero eso ya no pasa por un tema jurídico, pasa porque la gente entendamos que tenemos que respetar la institucionalidad y tomarnos en serio la Constitución y tomarnos en serio las normas. Pero que lo entiendan todos, no Sí, solo un todos. sector determinado. Exactamente. Porque hay algunos que exigen que se entienda, pero violando la Constitución. Sí. Última cosa, Mariana Vázquez dice que raro que el padre Tuárez tenga restricciones por ser sacerdote y sin embargo tuvimos un pastor evangélico de candidato a presidente. De estas cosas que se ven Es en que nuestra para ser candidato a democracia. la presidencia no hay Absolutamente. objeción. También hay la misma prohibición alcanza. Y entonces, Sí, pero tuvimos un Por candidato. supuesto, a nadie Entonces, ¿ahora por nadie qué? se le ocurrió pero objetar. creo que fue ex post esa aprobación. Claro, ahora sí. Claro. Ahora ya no puede. Ya, Ahora bueno, vamos al vamos. tema de Walter Walter Gómez, Gómez. ¿no es cierto? Porque ahora mismo acudió ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea que preside el asambleísta Raúl Tello, cercano al Movimiento Popular Democrático, hoy independiente. Fue diputado del Movimiento Popular Democrático. Ajá. Así es, hoy independiente, o se llama así, quien ha manifestado que planteará juicio político para José Carlos Tuárez y para Walter Gómez. ¿Por qué? Él dice incumplimiento de funciones como candidatos, en el sentido de haber hecho proselitismo, supuesto proselitismo político, a lo cual Walter Gómez ha dicho, los que hicieron proselitismo o los únicos que hicieron proselitismo por el voto nulo fueron el presidente entonces del transitorio y el consejero Pablo Dávila. Yo ese mismo lo señaló. ¿Cómo lo me ve acuerdo. usted? Sí, lo mismo. O sea, el mismo rasero tiene que aplicarse para el uno y para el otro. Si las impugnaciones son por actos cometidos antes del ejercicio de la función, no es pertinente el juicio político. Así de claro y así de sencillo. contundente. Ujú. Si los actos proselitistas vienen después, eso sí es incurrir en una vulneración a la norma, eso sí es incurrir en un incumplimiento de las funciones, pero de manera ex post. Ujú. Así que bueno, vamos a ver. De todas formas, la dinámica política va a determinar que el tema se resuelva por el número de votos. Sí, pero a mí lo que me llama la atención exactamente es que solamente el número de votos sea el que dirima la situación de un dignatario, de un representante electo por el voto ciudadano. Porque si es que está claro desde la constitucionalidad los aspectos que deben respetarse, aún desde un criterio político, porque se necesita debido proceso, ¿por qué los asambleístas siguen insistiendo en estas aventuras de interpretación? Pero bueno, Tenemos un audio de audios, Walter Gómez. entonces para alimentar más esta cuestión. Oigámoslo para que luego el doctor comente. Ya. Y lo De que acuerdo. él ha dicho es que se actúe con base en derechos y sin odios y revanchismos. Escuchamos. Solo pido que se actúe basado en derechos, señores asambleístas, con el respeto que les tengo, sin odios y sin revanchismos, ya que Dios y el pueblo ecuatoriano están muy vigilantes de las actuaciones nuestras. Y seré un actor político incansable para la reivindicación de los derechos, la legalidad y la justicia. Gracias por hoy convocarme, señor presidente y señores asambleístas, y permitirme dirigirme a ustedes con mucha humildad, responsabilidad y respeto, dejando claro y de forma contundente que no he procedido de forma ilegal y tampoco he incurrido en prohibiciones de la ley ni de la Constitución. Bueno, ¿se está actuando en base a revanchismos? ¿A odios políticos, doctor? Mire, la dinámica política va a determinar cuál es la suerte de los dos consejeros. Y obviamente la dinámica política obedece a intereses políticos, ¿sí? Pero... De ahí al cálculo y el reparto pero usted decía grosero. algo que es muy interesante también. No puede ser que con votos y vulnerando el debido proceso se resuelvan y se diriman estos aspectos. Recordemos, y en esto hay que ser una vez más reiterativos, que el Ecuador ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ha decidido, asimismo por votos o por la participación del Congreso en su época, de la Asamblea sería hoy, simplemente por el número y sin razones, descabezar a una función del Estado. ¿Sí? Claro, habrán los extremistas que dicen que el Consejo de Participación Ciudadana no es la función del Estado.
Sí, no es la función del Estado, pero el corazón de la función del Estado, pues. O sea, sin el corazón, ¿quién funciona? ¿quién funciona? Claro. Entonces, descabezar a uno o a varios o a todos los miembros de la función del Estado sin tener razones jurídicamente sustentadas y sin respetar el debido proceso, le puede acarrear más adelante, como ya le ha acarreado al Ecuador, responsabilidades internacionales. Entonces, sí, los intereses políticos cuentan, juegan, los números también, pero no podemos estar ajenos a que en el contexto internacional hay que cumplir estándares. ¿Y cuánto le ha costado esos juicios de repetición al Ecuador? Bueno, ¿Ha habido alguna? claro, miren, el caso de la Corte, el caso de la efecto. Pichicorte, son como 15 millones de dólares que le costaron al Ecuador. Fíjese En el ustedes. caso del Tribunal Constitucional, también cesado, le ha costado una cantidad similar. Pero más allá de lo que le cueste en términos monetarios, que ya es importante, Claro. más allá de eso, el tema es que estamos dando un mensaje de que el Ecuador no cumple con los criterios elementales de una democracia. Y una democracia se asienta en la división y el respeto a la autonomía de las funciones y a los poderes del Estado. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Será que eso le importa a los asambleístas? Bueno, el cálculo claramente. político? Parece que no. Sí, hay que hacerles una invocación para que reflexionen. En el ese tema de sentido. repetición, los que fueron sancionados han pagado, los que fueron responsables de ese Lo que pasa es ese que hecho. todavía ¿Todavía no se ejecuta? no ha pagado parcialmente el Estado y todavía no se han ejecutado los juicios de Para cada uno de repetición. los Personal. responsables. Deben Ajá. ejecutarse, por supuesto que sí, para que los responsables de esas violaciones paguen, le reembolsen al Estado lo que el Estado ha tenido que pagar hasta ahora para cubrir esas indemnizaciones. Pero ¿cuánto ha pasado desde aquellos juicios contra el Estado son acá? Ya son varios años. fácil una década y media. Ya, pero ¿será que llegan? No. A la final terminan pagando los ecuatorianos y ecuatorianas. Y sí, y además el mal mensaje de que en el Ecuador, que a mí me parece más Se importante respeta todavía, toda la Sí, cuestión. de que el Ecuador institucional. inveteradamente se pasa por encima las normas de de su propia constitución y se pasa por encima los estándares de Lo cual derechos afecta, internacionales. más allá de lo comercial o de la atracción de inversiones, ¿a qué? La imagen institucional del país como un país democrático, como un país de respeto de la democracia. ¿Pero qué efectos tiene en la relación con o en el contexto mundial? Bueno, que se mira como que el Ecuador es un estado que incumple con los derechos humanos y eso es serio. Es terrible, Es claro. una Un lastre. proscripción fuerte, ¿sí? Ya- Y la Ya. proscripción fuerte viene de donde venga, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que en el Ecuador, desgraciadamente, quien está en el ejercicio del poder siempre se ve tentado y siempre cede a la tentación de pasarse por encima de las normas. Ahora, vamos al otro caso porque ya se nos va agotando el tiempo. Ah, Se ha planteado a la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del acuerdo con el FMI en 16 ítems que van en contra, según se ha dicho, de la Constitución y que rompe varias leyes ecuatorianas. Si es que está esa demanda en proceso, ¿puede el gobierno nacional seguir implementando estas exigencias del FMI como al parecer lo está haciendo? ¿Y qué se debe esperar de esta demanda? Sí, mientras la Corte Constitucional no dicte una medida cautelar para suspender la ejecución del acuerdo, el acuerdo sigue vigente y sigue siendo constitucional. A ver, la naturaleza del acuerdo con el FMI es una naturaleza singular, es especial, no está muy claro. Recordemos que ya hay una historia, cuando existía el Tribunal Constitucional y estábamos en plena época del neoliberalismo, pasados los años 98 en adelante, se demandó ya una inconstitucionalidad en esa ocasión de la Carta de Intención. Ujú. Y el Tribunal Constitucional de esa época, no estoy seguro si presidido por el mismo presidente de la Corte Constitucional actual, pero creo que algunos de los miembros estaban ahí, declaró que no era viable esta demanda de inconstitucionalidad, porque el acuerdo con el FMI era una decisión de Estado, política, y que no era un acto normativo, que era susceptible de revisión constitucional, de análisis de constitucionalidad. Vamos a ver qué decide ahora la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. Si la Sala de Admisión de la Corte Constitucional acepta esa demanda a trámite, entonces estimará que es un acto normativo, ya sea un acto normativo de carácter general o ya sea un acto administrativo de carácter general, y podrá continuar el trámite. Pero si dice que no desde el inicio, desde el arranque, esa demanda no habrá pasado de una buena intención de haber suspendido el acuerdo con el Mira, Escuchamos. escúchele a Pablo Dávalos lo que Los sostiene, argumentos que porque tiene. él dice que el Estado no puede continuar ejecutando este acuerdo con el FMI. Escuchemos.
El Fondo Monetario se inventa una metodología propia y transgrede las leyes nacionales. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el Fondo Monetario? El Fondo Monetario incorpora el pago a los subsidios a los combustibles que no consta en el presupuesto del sector público no financiero. El gobierno no paga de su dinero, de los impuestos, ese subsidio a los combustibles. Los paga la empresa Petroecuador. ¿Qué hace el Fondo Monetario además? Y respeta el estatuto de autonomía de las empresas públicas. Por ejemplo, la seguridad social, empresas públicas, la banca pública, todo eso que la Constitución establece un rango, si tú quieres, de autonomía, el Fondo Monetario y respeta esa autonomía y las incorpora en el presupuesto del sector público no financiero. Entonces el fondo hace una serie de manipulaciones y tergiversaciones. Por ejemplo, le quita a los ingresos del Estado las transferencias de Petroecuador y le aumenta los gastos del Estado, todo lo que significa el gasto en subsidios, como si el Estado pagase con los impuestos los subsidios, y provoca de forma artificial un déficit que ellos lo llaman no petrolero de más del 7% del Producto Interno Bruto, y con eso justifican su intervención. Bueno, hay algunas violaciones que de describe acuerdo. el economista. A ver, pero bueno, no es culpa del fondo. El fondo lo que hace es proponer los mecanismos de ajuste que a él le parece que son Pero el gobierno está adecuados. aplicando eso. Pero el gobierno es quien tiene la decisión de aceptar o no aceptar esos condicionamientos, entre comillas. Y esa decisión es una decisión política. Y si es una decisión política, es una decisión de política pública. Aunque viole la De Constitución. la política pública económica. Pero la acción que existe, la acción constitucional idónea que existe para demandar las políticas públicas cuando violan la Constitución o violan los derechos, no es la demanda de inconstitucionalidad. Es en todo caso la acción de protección. Y esa precisamente fue una de las innovaciones importantes de la Constitución de Montecristi. Precisamente por experiencias como estas, ¿no? O sea, habían actos que estaban sustraídos del control judicial, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era la tesis? La tesis era, acto de gobierno no es susceptible de revisión por los jueces. Pero la Constitución, tanto la del 98 como la del 2008 e incluso las anteriores, siempre han establecido que no pueden haber actos de gobierno, por cualquiera que sea su naturaleza, que estén exentos de la revisión judicial, que sean justiciables, ¿sí? Entonces estos que quedaban así como en la sombra, que eran las políticas públicas, tenían que tener algún mecanismo de impugnación. Ese mecanismo de impugnación que se estableció en la Constitución del 2008 de Montecristi es la acción de protección, no la demanda de inconstitucionalidad. Así que bueno, Pablo Dávalos, que puede tener muchos aciertos en el criterio técnico económico que tenga, lamentablemente utilizó la vía jurídica inapropiada. Tenían que ir por una acción de protección. Bueno, pero podría hacerlo todavía. Que esa acción de protección incluso puede ser susceptible de medidas cautelares, de suspensión, ahí sí. Vamos a ver si hay jueces, que no los hay en el país, desgraciadamente, lo suficientemente valientes para tomar decisiones de esa naturaleza, pero bueno, eso es otra historia. Siempre se eximen de conocer, porque no son competentes, porque como lo que nos contestaban a nosotros. Pero puede hacerlo todavía Pablo Dávalos, ¿no? Puede presentar esa Sí, por acción de supuesto. protección. Las impugnaciones a las políticas públicas son vía acción de protección, no vía acción de inconstitucionalidad. Ya, pero nos reitera el efecto que podría tener precisamente esa demanda de inconstitucionalidad ante la Corte si es que no califica esta cuestión en lo normativo. Es que, a ver, lo que pasa es que la acción de inconstitucionalidad está diseñada para que se verifique la conformidad de las normas con el ordenamiento jurídico. Entonces, el ejemplo prototípico es, tengo una ley que es contraria a la Constitución, esa ley tiene que ser suspendida y expulsada del ordenamiento jurídico porque es contraria a la Constitución. Ya. En el caso de las decisiones que se toman para cumplir los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, no veo manera de que la Corte Constitucional diga se expulsa del ordenamiento jurídico, que no están incorporadas en el ordenamiento jurídico, a las políticas públicas que realiza el Estado para hacer el ajuste económico. La vía adecuada para hacer eso es la acción de protección. Un juez sí puede decir, dentro de las posibilidades de los jueces en una acción de protección, sí puede decir, señores del Ministerio de Economía y Finanzas, o de Finanzas, o como se llame ahora, suspéndame el retiro del subsidio de la gasolina. Estoy pensando en voz alta, para usar el ejemplo de Pablo Dávalos. Porque ese subsidio, según el argumento de Pablo Dávalos, si le dieran la razón, es contrario a la Constitución y a los derechos, ¿sí? Y el gobierno tendría que respetar esa decisión. Esa es la innovación que se introdujo mediante la Constitución de Montecristi. Pero por Antes era ejemplo, imposible hacerlo. que firmar una carta sin que una carta de intención con exacto, sin que apruebe la Asamblea, ¿no es inconstitucional? Sí, pero entonces la vía no es la inconstitucionalidad del acuerdo, sino la omisión
la omisión de haberle pedido a la Asamblea que expida un acto normativo que viabilice la firma de un acuerdo. Es más elaborado. ¿Por omisión? Sí, claro, existe también en el Ecuador la demanda de inconstitucionalidad por omisión. Ya. Es decir, cuando se incumplen mandatos constitucionales específicos. Ya, ¿sí? no por actos de No por gobierno, actos, sino por omisiones. Es más elaborado. Yo veo más claro que la vía directa, si esa es la intención del grupo que apoya a Pablo Dávalos y del mismo, es suspender las políticas que emanan del acuerdo con el FMI. Lo correcto era demandarlo vía acción de protección. Bueno, es un buen consejo que le damos a Pablo Dávalos. Ya les da 2 consejos ahora. Uno Ah, a Pablo muy Dávalos y otro a la Asamblea para que estudie a los 7 consejeros de participación. Ese es malo. Es buen Claro, consejo. porque ahí tendrían que calcular quién puede salirle el tiro por la culata. Sí. Con el cálculo siempre puede salir algo mal. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. El doctor Stalin Raza ha estado con nosotros. Aquí se escuchan bien las noticias.